Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al primer día del último mes del año, 1 de diciembre de 2016. Varios anuncios interesantes. Recuerden que el mes de diciembre está cargado de varios sucesos de alta relevancia, pues ya teniendo en cuenta lo que sucedió ayer con el acuerdo de recorte de producción de la OPEP. Recuerden que en diciembre estamos preparados para temas políticos en Europa, 4 de diciembre Italia, elecciones en Austria. También tenemos el 8 de diciembre reunión del Banco Central Europeo, donde hay mucha especulación si se modera o no el programa de compra de bonos, si se extiende más allá de marzo, así como el día 14 de diciembre las decisiones de la Reserva Federal, es decir, tenemos las dos primeras semanas, es decir, la primera mitad de este mes con anuncios de alta relevancia. En Colombia damos inicio pues ya con el espaldarazo político al acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC por parte del Congreso de la República. Nuevamente el partido del expresidente Uribe se ausentó de la votación de la Cámara de Representantes, en la que el acuerdo recibió 130 votos a favor, ninguno en contra. Con relación a esto, se espera ya para cierre de este mes que inicie el proceso de desarme de las FARC. Desde el lado corporativo, más adelante Ricardo les va a presentar un muy interesante análisis sobre lo que sería el proceso de compra de acciones de Carvajal Empaques por parte de Carvajal a través de una OPA. Todavía no se sabe muy bien las fechas y tampoco otras condiciones adicionales, pero hay unas interesantes conclusiones para compartir con ustedes. También desde el lado corporativo, tener en cuenta que Cementos Argos el día de ayer, digamos que ya oficializó la adquisición de la planta de cemento en Virginia, Estados Unidos, la planta Martinsburg, con lo que pues va a incrementar de manera importante su capacidad en esta economía, que es la que liderará el crecimiento aparentemente en los próximos trimestres desde el punto de vista de ingresos para Cementos Argos, teniendo en cuenta la debilidad que ha mostrado su regional Colombia. Recuerden que hemos tenido una lectura negativa de los resultados del tercer trimestre de Cementos Argos, principalmente por el tema de Colombia, y pues que el presidente de la entidad se ha mostrado muy optimista sobre lo que sería el impacto de sus operaciones en los Estados Unidos. Y les traigo acá una gráfica tomada del Banco de la República, vamos a ponerlo como una fuente obviamente, acerca de lo que creemos nosotros podría ser un factor adicional para la decisión de recorte de tasas por parte del Banco de la República. Lo que ustedes están observando en ese gráfico es la carga financiera de los hogares, medidos por metodologías que realiza la Dirección de Estabilidad Financiera del emisor. Si ustedes observan, la manera más sencilla para entenderla es cuánto de los ingresos de las familias en Colombia se destinan a pagar deudas financieras. Como ustedes pueden ver, hay un gran cambio en el año 2016, desde que se hace esta medición por parte de esta Dirección de Estabilidad Financiera, ha identificado el menor pago de servicio de deuda. No quiere decir, de acuerdo a esta dirección, que los ingresos estén aumentando mucho, sino que al parecer son los créditos restantes, o bueno, la reducción en los créditos no por menores desembolsos, sino por pagos como tal de los créditos que han venido venciendo, lo que ha permitido reducir este nivel de apalancamiento de los hogares. Cuando teníamos los periodos del año 2015, donde el Banco de la República hacía ajustes de tasas de interés, afirmaba que le preocupaba un poco el incremento del endeudamiento de los hogares y obviamente el deterioro de la cartera. Hoy tenemos deterioro de la cartera, pero aparentemente no estamos teniendo incremento importante en la carga de las familias. Entonces, esto es bien interesante, creemos nosotros, reafirmamos la posición de que probablemente a partir de enero podamos ver el inicio del ciclo de reducciones de tasas de interés, y esto es un argumento más a favor de esto. Y por otro lado, simplemente para que lo tengan en cuenta a largo plazo, esto no nos va a afectar en los próximos meses. De acuerdo al director de esta sección del Banco de la República, cuando los niveles de carga financiera de los hogares llegan a niveles del 30 o 40%, son niveles ya de alerta y de vulnerabilidad. Entonces, es decir que a pesar de que en el año 2015 estábamos registrando los máximos niveles de carga financiera, para los estándares internacionales parece que eso no era evento de riesgo latente. Con relación también pues a
América Latina. Interesantes las declaraciones del presidente de Perú. Perú, como ustedes ya bien saben, se ha diferenciado del resto de países de la región con crecimientos iguales o superiores al 4%, y el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, proyectó que para el próximo año espera un crecimiento cercano al 4,5%, con importantes proyectos de infraestructura, aeropuertos, pistas, líneas de metro, como los principales factores que podrían impulsar o podrían hacer alcanzar ese objetivo. También espera ofrecer un impuesto de renta a pymes informales entre un 10 o 2,5%, un impuesto del 10% de la renta o 2,5% de las ventas. También en Perú, conocer que la inflación de noviembre fue de solamente 0,29%, en línea con lo esperado. La reducción de precios de alimentos ayudó para presentar esta dinámica favorable. Hubo algo de presiones por el lado de tarifas eléctricas. En lo corrido del año la inflación en Perú es del 2,89, es decir, pues a falta de un mes es probable que la inflación se mantenga en estos mismos niveles, y la inflación 12 meses descendería entonces del nivel actual del 3,35 pues hacia niveles del 3%, muy cerca del máximo de la meta del Banco Central de Perú. Recuerden que la meta en Perú es del 2%, diferente a lo que es en Colombia, que es del 3%. También tener en cuenta que la producción minera en Perú aumentó un 21% en el mes de octubre comparado frente al mismo mes del 2015. Es decir, este es uno de los sectores que ha venido liderando esta mejora de crecimiento, estos niveles de crecimientos altos en Perú, reconociendo que los hidrocarburos, como sucede en la mayoría de países de América Latina, exceptuando Brasil, ese sector de hidrocarburos se ha contraído. Para el caso peruano, la comparación octubre 2016-2015, la contracción es de casi 11%. Con relación a Brasil, el Banco Central y tal como se esperaba decidió reducir la tasa de referencia en 25 puntos básicos, dejándola en el 13,75%. De todas maneras, pues como ustedes bien saben, Brasil se ha destacado o diferenciado del resto de países de la región por tener, primero que todo, niveles de inflación más altos, y segundo, unas tasas de referencia del Banco Central sustancialmente superiores a los de la región. Las razones para justificar esto son dos. Uno, el inicio del descenso de la inflación ya pues configurado por varios meses, y el segundo, un debilitamiento adicional de la economía frente a lo que se estaba esperando a comienzo de año. Entonces, esto pues continuaría allanando el camino para recortes futuros de al menos 25 puntos básicos. Aparentemente, la volatilidad y la inestabilidad de los mercados supuso o impidió que ese recorte de tasas fuera un poco más agresivo. Algunos analistas internacionales han venido especulando acerca de esa posibilidad. Y con relación pues a este tema precisamente de crecimiento, la contracción fue un poco menor a la esperada. Recuerden que ayer hablábamos de un 3,2%, la contracción observada fue del 2,9%. Sin embargo, los datos anteriores fueron revisados y con esto varios analistas consideran que la contracción de Brasil podría ser del 3,4% este año, y el próximo año esa expectativa de crecimiento del 1,5%, que ya fue revisada a la baja por el gobierno al 1%, pues el mercado está posicionado cerca del 0,5%. Es decir que, si bien es cierto, aparentemente lo peor de la contracción ya pasó, el nivel de actividad económica en Brasil seguirá siendo relativamente bajo el próximo año. Y algo interesante, estábamos acostumbrados a escuchar que la policía de Brasil allanaba oficinas de compañías constructoras por todo pues este proceso de investigación de corrupción y de evasión fiscal. Pues ahora bien, los objetivos estuvieron centrados el día de ayer en operaciones de allanamientos en el Banco Itaú, una entidad privada que hasta el momento, en teoría, por lo menos desde el punto de vista internacional, había estado al margen de todos estos procesos de investigación. En los Estados Unidos, el día de ayer, las conclusiones del libro Beige, que será el documento amplio de descripción de economía estadounidense que será estudiado en la próxima reunión de la Reserva Federal, concluyó que la expansión económica se mantenía en octubre y en noviembre. Es decir, esto no es nada nuevo. Se refuerza la idea, pues por lo tanto, de ese incremento de tasa de interés. También ayer, en esas declaraciones de diferentes miembros de la FED, no identificamos un cambio de discurso que pudiera asegurar o pudiera generar dudas
adicionales acerca de lo que podría ser la decisión del próximo 14 de diciembre. Seguimos pensando en el incremento de 25 puntos básicos. Muy interesante unas declaraciones que no han sido difundidas tal vez en todos los medios, tienen que ver con la nominación del secretario del Tesoro, y esta persona ya el día de ayer aseguró que el recorte tributario que se va a venir será el mayor desde la era Reagan, y probablemente esto haya impactado también en la dinámica de las tasas de tesoros, que estábamos esperando ya que se empezaran a estabilizar a partir pues, de hace varias jornadas. Ayer aparentemente se mantenían cerca de sus niveles del 2.35, pero hoy está amaneciendo más alto. Con relación a Europa, unos indicadores interesantes del PMI del sector manufacturero en línea con lo esperado, 53.7. Es la mejor lectura de este indicador desde enero de 2014, muy a pesar de todo lo que se ha mencionado del tema del Brexit. Recuerden, corto plazo, Brexit siguen sin manifestarse. Solo ayer veíamos algo entonces de confianza del consumidor británico, pero desde el lado de la dinámica económica como tal, continúa relativamente fuerte, y este indicador del PMI es acerca de la Unión Europea. Y con relación a China, los mismos indicadores, el oficial avanzó de manera importante a un nivel de 51.7, pero el privado, ese que calcula Caixin, se redujo entre 0.3 puntos porcentuales. Entonces, digamos que un poco mixto estos indicadores en China. También tener en cuenta unas mediciones de crecimiento chino correspondientes al tercer trimestre del año, en los que el crecimiento aparentemente estuvo cerca nuevamente a esas expectativas del gobierno. Esto simplemente es como una reproducción que ha venido dando el gobierno en China, con una expectativa de crecimiento del 6.7%. Con relación a los datos para el día de hoy, recuerden, subsidios al desempleo en Estados Unidos, cualquier lectura por debajo de 300.000, desde nuestro punto de vista seguiría siendo analizado como factor positivo. Más adelante tendríamos el PMI para Estados Unidos, expectativas son estables para la versión final de noviembre de este indicador, y el ISM manufacturero también correspondiente a noviembre, donde se espera un leve incremento adicional. Recuerden los buenos anuncios que ha tenido Estados Unidos en las últimas semanas desde el punto de vista de publicaciones de datos económicos, y ya preparándose el mercado para el día de mañana, la publicación de la generación de empleo oficial en Colombia. Más allá del tema de exportaciones, donde el mercado espera estabilidad en este indicador, cerca de 2.7 billones de dólares de exportaciones en octubre. Estamos muy a la expectativa nuevamente de la publicación del dato de inflación para comprobar que la inflación en Colombia continuará desacelerándose de manera importante. Recuerden que la inflación pasaría de niveles cercanos al 6,5%, algo levemente por debajo del 6%. Y entrando ya en lo que es el mercado accionario internacional, estamos observando un mapa nuevamente predominantemente positivo, aunque ayer Estados Unidos cerró un poco a la baja. Hoy nuevamente los futuros estaban muy cerca del 0%. Los mapas europeos inicialmente estaban en terreno positivo, pero posteriormente se han revertido su dinámica. Ayer tuvimos una muy buena evolución de la mano de los precios del petróleo. El día de hoy pues estábamos recibiendo algunos análisis mostrándose confiados en objetivos para el próximo año de precios de petróleo por encima de los observados este año, muy a pesar de las dudas que puedan surgir sobre el cumplimiento de ese recorte por parte de la OPEP. Y ayer también, para que lo tengan en cuenta, en Brasil el mercado se vio impactado de manera muy favorable por ese incremento de precios y la expectativa incluso de que Petrobras pueda incrementar los precios de los combustibles. Si bien es cierto, durante todo noviembre los mercados emergentes se vieron fuertemente afectados, el cierre, especialmente el día de ayer, fue especialmente positivo, teniendo en cuenta esa variación positiva del precio del petróleo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Buen día para todos. Efectivamente, como menciona Daniel, importante destacar el volumen y la reacción que ha venido teniendo el mercado después de la decisión de la OPEP el día de ayer. En Europa prácticamente todos los sectores estaban con números rojos, algo que llama la atención y que han venido observando los diferentes inversionistas es como los sectores de consumo y real estate continúan de
capa caída, pero lo más interesante es ver cómo el sector de energía o las acciones del sector de energía el día de ayer en Estados Unidos se valoraban cerca de 5%. De hecho, esta mañana, después de ver que el índice que es de referencia en Europa, el Stoxx 600, estaba retrocediendo cerca de 0.8%, el sector de energía estaba valorizándose, las acciones del sector de energía estaban avanzando más de un 1%. En gran medida, pues obviamente impactadas por esa decisión de la OPEP, pero lo más importante para destacar ahí tiene que ver con que Rusia manifestó que se iba a unir como a esta meta y iba a realizar una reducción de mínimo de hasta unos 300.000 barriles en crudo. En el índice Standard & Poor's pues nos mantenemos básicamente ahí sobre esa zona de los 2.200 puntos, como lo mencionó Daniel anteriormente, estamos tratando, o el índice ha tratado de nivelarse ahí sobre esa zona de los 2.200, algo de variaciones prácticamente inestables esta mañana por toda esa cantidad de datos que se vienen, pero lo más interesante va a ocurrir el día domingo con ese referendo en Italia y más adelante les mostraré las reacciones iniciales que está teniendo el mercado y los movimientos que están realizando los operadores, principalmente en monedas, y como lo mencioné, les mostraré a continuación este detalle. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos cómo continúan los retrocesos más importantes que ha tenido en el año. Vemos cómo rompió uno de los soportes importantes y se acercaría entonces, si continúa con esta tendencia, a uno de los soportes técnicos por debajo de los 1.250 puntos. Vemos como el retroceso un poco de ayer fue dado por la volatilidad presentada después de los resultados de la reunión de la OPEP. Sin embargo, mantenemos un poco esta tendencia negativa para las próximas jornadas. Si se llega a recuperar el índice, podría darse una vez más el ataque al nivel de los 1.300 puntos, que como hemos venido mencionando durante casi todos los comités, esta es una de las zonas más importantes de congestión para el índice. La acción con uno de los avances más importantes fue Ecopetrol, vemos cómo tuvo un avance de 6,45%, el mismo fundamentado claramente por el resultado de la reunión de la OPEP. Vemos cómo el petróleo rompió el nivel de los $50 por barril y esto generó que la acción se acercara a uno de los niveles técnicos en los 1.322 pesos. De romper este nivel, siempre y cuando el petróleo se ubique por encima de los $50 por barril, la próxima resistencia sería el nivel de congestión en los 1.350 pesos para esta acción. Y la acción con el retroceso más importante fue Avianca, con una variación negativa de 1,83%. Vemos como tuvo una ligera corrección, dado que el nivel de los 2.800 pesos es uno de los niveles que no ha logrado romper con fuerza. Por lo tanto, es interesante ver cómo la acción, sin embargo, se está acercando al nivel de entrada sobre los 2.600 pesos. Ricardo. Buenos días para todos, iniciando con lo que son anuncios corporativos. Tenemos entonces varios anuncios, el primero por parte del Grupo Argos, en donde la compañía ha publicado su segundo anuncio de OPA sobre el restante de las acciones de Odinsa. El precio sigue siendo el mismo, el precio que también fue el de la primera OPA, 9.500 pesos. Sobre Cementos Argos, la compañía anunció que el día de ayer, 30 de noviembre, se realizó el cierre de adquisición de la planta de cemento en Estados Unidos y que pues por tanto desde el 1 de diciembre de 2016 se van a ver en lo que es su balance la consolidación de activos de esta adquisición. En cuanto a la transacción, pues la transacción se fundió en línea con lo que comentaba la compañía. Gran parte de la transacción se fundió por un crédito que se adquirió con JP Morgan Chase Bank y la otra parte se fundió con lo que fue la desinversión en las acciones de Cementos Argos Panamá. Finalmente, el último anuncio por parte de Ecopetrol, en donde la compañía anuncia que su plan de perforación en lo que son
En lo que es Campos Rubiales, pues avanza de manera positiva. Para que se hagan una idea, antes en promedio se demoraban en perforar un pozo 9 días, ahora se está logrando realizar en 6 días. El objetivo de este plan de perforación de nuevos pozos en Campos Rubiales es mantener la producción de este campo, que en estos momentos se ubica alrededor de los 127.000 barriles. Sobre lo que es la OPA que está lanzando en estos momentos, que va a lanzar Carvajal sobre Carvajal Empaques, importante mencionar acá que hemos hecho un análisis el cual es bastante concluyente y nos dice que vender las acciones preferenciales de Carvajal Empaques entre los 4.700 y 4.750 antes de que se realice la OPA es un buen negocio. Esto si la participación es de un 85% máximo. El precio al que se va a realizar la OPA es de 5.300 y este supone pues un porcentaje de valorización bastante atractivo, un porcentaje de un 65% de valorización frente al último precio que se registró antes del anuncio, por lo que es bastante probable que la participación sobre esta OPA sea significativamente alta. Nosotros entonces hemos planteado 3 diferentes escenarios en donde suponemos diferentes participaciones sobre la OPA y adicionalmente pues también suponemos que el accionista vende la participación máxima al precio de la OPA 5.300 y el restante de acciones que tiene los vende a lo que es el precio antes de que se realizara el anuncio de 3.200 pesos. Como les venía contando, entonces hemos planteado 3 escenarios. El primero de ellos es un escenario en donde consideramos una participación de alrededor del 99% de los accionistas que tienen la acción preferencial. Importante mencionar entonces que el total de acciones preferenciales que se posee sobre esta compañía es de 36.9 millones. En el anuncio de la OPA, Carvajal comentaba que ese 50% de interés en compra sobre la total de acciones preferenciales no aplica, digamos, las acciones que están en poder del grupo Carvajal. Por lo tanto, digamos que el porcentaje de acciones que pueden aplicar a esta OPA disminuye de 36.9 millones a 29.4 millones. De esta forma, entonces, si hacemos un primer supuesto de una participación del 99%, el cual pues seguramente va a ser lo más probable, de pronto va a ser lo que se va a dar, las acciones que podrían o que aplicarían entonces a la OPA son de 29.1 millones, teniendo en cuenta que pues Carvajal anunció que la OPA sería máximo por el 50% del total de acciones preferenciales. Entonces estamos hablando de que a todos los participantes de esta OPA, al 99% de los participantes, se le compraría no el 100% de su participación accionaria, sino hasta el 63%. De esta forma, entonces, el 63% de acciones que tienen... un segundo, por favor. De esta forma, entonces, el 63% de las acciones que tiene, digamos, una persona natural serían pagadas a 5.300 pesos y el restante de las acciones sería pagado a 3.200 pesos. Esto nos deja, entonces, un precio ponderado de 4.500 pesos en este primer escenario. En un segundo escenario, si suponemos una participación del 90%, mucho menor a ese 99%, entonces el 70% de acciones que posee una persona natural sería pagado al precio de la OPA, 5.300 pesos, y el restante, básicamente el otro 30%, sería pagado a 3.200 pesos, y eso le estaría dejando entonces un precio ponderado de 4.664 pesos. Y en el último escenario, el escenario final, en donde suponemos entonces una participación del 85%, ese es el escenario, digamos, que consideramos de pronto menos probable de los 3, porque la participación pues sería
relativamente baja para ese porcentaje de valorización que se está entregando. Se le compraría entonces a una persona natural hasta el 73.81% del total de sus acciones a un precio de 5.300 pesos y el restante de las acciones a un precio de 3.200 pesos. Y fíjense en este punto de quiebre acá que en ese escenario el precio al cual se compraría sería de 4.750 pesos. De esta manera entonces pues ustedes observaban que el día de ayer la acción pues negociaba alrededor de los 4.700, 4.750 pesos, los cual pues digamos nos parece un buen precio si ustedes tienen clientes o si alguna persona con estas acciones nos está escuchando para que de pronto salgan de esta participación accionaria y así ustedes de pronto también pues primero se quitan el tiempo de espera hasta el momento en que se haga la OPA, porque nos han preguntado bastante sobre las fechas de esta adquisición por parte de Carvajal en Carvajal Empaques y la verdad es que no hay fechas, la verdad es que la acción de preferencial de Carvajal Empaques ni siquiera ha sido suspendida de negociación, lo que esto no quiere decir es que muy probablemente Carvajal no ha pasado todavía de pronto ese requerimiento a la superfinanciera y pues una vez Carvajal pase ese requerimiento, mientras se aprueba la OPA, el transcurso de tiempo puede estar entre 5 días e inclusive hasta un mes, dependiendo de la información adicional que requiera este ente regulador. Nos han hecho bastantes preguntas también, nos han hecho preguntas como si vale la pena entrar a lo que es Carvajal en estos momentos y salir en la OPA. La respuesta después de este análisis de pronto es clara, no vale la pena entrar a la acción preferencial de Carvajal a un precio de 4.600, 4.700 para vender en OPA, teniendo en cuenta que pues la OPA no es sobre el 100%, sino sobre el 50% del total de acciones preferenciales y en ese escenario pues el porcentaje de valorización, si se compran a 4.600 pesos, el potencial de valorización es bastante leve y o sea es poco y no pronto no valdría la pena de pronto correr este riesgo de entrar a estas acciones. Continuando acá, pues aparte de este análisis sobre Carvajal, también hemos realizado otro análisis sobre lo que es la empresa de energía de Bogotá, teniendo en cuenta que la subasta por parte de Ecopetrol se realizará el día 6 de diciembre, en donde Ecopetrol subastaría entonces el 0.9 de participación que se tiene sobre esta compañía. Aquí ustedes observan entonces una descripción breve de pronto de lo que es el Grupo Energía de Bogotá. Ustedes ya tendrán tiempo para revisar entonces cuál es el Grupo Energía de Bogotá, pero queremos contarle cómo va Empresa de Energía de Bogotá en el 2016 y lo que hemos observado es que la compañía ha mejorado lo que es su utilidad operacional en todos los negocios, el negocio de transmisión de energía, el negocio de transmisión de gas, el negocio de distribución y comercialización de gas. Importante entonces resaltar que la mejora no solamente ha sido operacional, sino que también se ha dado en términos netos. Ustedes observan que la utilidad en comparación con el 2015 neta de la compañía se ha aumentado en un 84%, bastante relevante, y nuestra perspectiva hacia el futuro sobre lo que es la empresa Energía de Bogotá es positiva, teniendo en cuenta que su negocio pues es un negocio que es bastante regulado y que se basa básicamente en lo que son inversiones de CAPEX, el cual vemos digamos bastante atractivo y pues que nos puede llegar a traer de pronto conclusiones importantes en cuanto a incremento en ingresos y utilidades tanto operacionales como netas en un mediano plazo. En cuanto al análisis de múltiplos, entonces hemos encargado también no solamente de hacer de pronto un análisis de estado de resultados y balances, sino también hemos hecho un análisis de múltiplos y un análisis de mercado. El análisis de múltiplo que nos dice, básicamente nos dice que la empresa de energía de Bogotá es la compañía con el más alto ROE entre sus pares comparables y que mantiene múltiplos de valoración por debajo del promedio de todos sus comparables. Y aparte de eso, si ustedes observan, no solamente con múltiplos de valoración, sino también desde el punto de vista de rentabilidad del dividendo, pues la acción también es atractiva teniendo en cuenta que se encuentra por encima del porcentaje de pago de dividendos del sector.
En esta primera gráfica nos encargamos de ilustrar lo que es la relación rentabilidad-patrimonio contra la relación precio-valor en libros. Básicamente la línea azul les muestra a ustedes una relación justa, acorde pues a todo el sector. Las acciones que se encuentran por debajo de esta línea son las acciones que están subvaloradas, y las acciones que se encuentran por encima de esta línea en teoría son las acciones que están sobrevaloradas. Si ustedes observan, entonces aquí EEB es una de las acciones que más subvaloradas está dentro del sector, dentro de sus pares comparables, y para que se hagan una idea, la acción debería estar negociando alrededor de los 2.600 pesos, 2.500 pesos, para poder, digamos, encontrarse a par con sus comparables. En estos momentos la acción estaba negociando sobre los 1.800, 1.825 pesos, entonces pues digamos que este análisis de múltiplo nos puede entregar o nos entrega una conclusión bastante importante en porcentaje de valorización. Adicionalmente, en nuestro análisis de mercado también hemos observado que varios analistas en sus modelos de valoración comparan la empresa y muestran un potencial de valorización también contra su precio. Los rangos de valorización más extensos son de 2.200 a 1.800, y en promedio el mercado considera que el precio justo para la acción de EEB es de 2.000 pesos por acción, teniendo en cuenta entonces que los rangos, pues que el precio de la acción se encuentra en este momento como en el rango bajo de valoración. Consideramos que es posible y es bastante interesante llegar a entrar a lo que es la acción de EEB en esta subasta de Ecopetrol. Si se dan rangos entre los 1.800 y 1.850 pesos, pues esto sugiere de pronto un promedio de valorización alrededor o superior al 8%, y pues bastante importante mencionar que ese porcentaje de valorización de pronto es el como más ácido, puede llegar a ser inclusive hasta un 10 o un 12% en el mejor de los escenarios. ¿Por qué también hacemos la mención sobre la entrada a EEB? Básicamente porque el Distrito de Bogotá también está interesado en vender el 20% de participación sobre esta compañía, y de pronto a las personas que están escuchando este comité les causa curiosidad el por qué Ecopetrol está vendiendo EEB y por qué el Distrito de Bogotá también lo está haciendo, y básicamente no es porque la compañía lo está haciendo mal. Como ustedes ya lo vieron, la compañía lo está haciendo bastante bien durante este año, y nuestra perspectiva sobre ella es positiva, sino que su venta corresponde a necesidades de liquidez. El Distrito de Bogotá básicamente necesita dinero para sus proyectos de infraestructura en la ciudad, y Ecopetrol, dada la coyuntura del precio del crudo, pues también necesita liquidez y efectivo, el cual está consiguiendo a través de su plan de desinversión de activos no estratégicos. Esto nos deja entonces un pro y un contra. El pro de esta venta que se va a dar de pronto durante el 2017, una venta de un 20.9% sobre la empresa Energía de Bogotá, es que la liquidez de la acción debería de mejorar, teniendo en cuenta que en estos momentos solamente el 2.8% de participación accionaria está en manos de minoritarios, y eso pues trae un tema de liquidez bastante, digamos, como no interesante al mercado, pero en una participación, en un futuro, muy probablemente la participación de minoritarios va a aumentar, la participación de otros agentes va a aumentar también sobre esta compañía, y de esta forma entonces la compañía tendría mejores niveles de liquidez. Contras, también nos trae algún contra, y es que teniendo en cuenta esta, digamos, gran venta de acciones por parte del Distrito de Bogotá y Ecopetrol, podría existir algún tipo de presiones cortoplacistas en lo que es el precio de la acción. Eso es todo por ahora, aquí los dejo con Agustín. Gracias, Ricardo. Interesante, como les mencionaba, observar los movimientos que están presentando las monedas esta mañana. En la parte superior, en la gráfica de la parte superior, ustedes pueden ver la volatilidad del euro en los últimos 6 meses. Esta gráfica está mostrando básicamente la volatilidad semanal de esta moneda, y sobre lo que quería llamar la atención esta mañana es, vean ustedes cómo esta volatilidad salta a precios visitados en junio del 2016. Obviamente el precio de las opciones se ha incrementado de una manera absurda. Los inversionistas están tratando de tomar posiciones defensivas contra los posibles resultados y el impacto que podría generar en los mercados el referendo en Italia que se va a llevar a cabo el próximo domingo.
En la parte inferior estamos observando una gráfica de la libra esterlina, y algo que estaba mencionando Daniel al comienzo del comité eran los posibles impactos de la salida del Reino Unido del grupo de la Unión Europea. Y la verdad es que el mercado se ha empezado a animar, la libra esterlina está ganando más de 1% esta mañana. Los diferentes comentarios de ministros de gobierno, no solo del Reino Unido, sino también de diferentes países de Europa, pues han sugerido que muy seguramente el Reino Unido va a encontrar alguna manera de acceder nuevamente al mercado, de mantener mejor ese comercio bilateral entre Inglaterra y la zona euro, y digamos que eso es lo que está animando a los inversionistas o algunos inversionistas a nuevamente entrar en posiciones largas en el euro después de esa fuerte caída que habíamos observado desde el 1.50 hasta esos niveles actuales. De manera general, pues el dólar está perdiendo terreno contra las principales divisas. Esos datos que se dieron a conocer hace unos minutos de peticiones iniciales de desempleo, pues son los máximos desde junio anterior. 268.000 peticiones de desempleo pues están generando algo de caídas en el dólar, después de que el índice X ya alcanzara casi los 102 puntos. Y también pues está estabilizando en parte también el mercado de bonos, del cual Daniel hablará más adelante. En esa misma línea de ideas, y más teniendo en cuenta los eventos ocurridos el día de ayer con la decisión de la OPEP, pues para el peso colombiano, ustedes pueden ver en la gráfica una tendencia ahora bajista. Nosotros mantenemos nuestra visión neutral temporal. En el largo plazo continuamos con una visión negativa. Para fin de año reiteramos nuestra expectativa de un tipo de cambio sobre los 3.200 pesos, y para el año 2017 mantenemos nuestra expectativa entre los 3.300 y 3.400 pesos por dólar. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues ya lo había mencionado. Fíjense ustedes, después de que ingresaron los miembros de la OPEP a la reunión, como solamente hemos visto incrementos en el precio del crudo. Esta mañana ya estamos viendo avances cercanos al 2%. Lo favorable, los inversionistas de largo plazo han empezado también a tomar algo de posiciones largas, apostándole efectivamente a una valorización del crudo el año entrante por encima de los $55 el barril. Sin embargo, en el corto plazo, los especuladores que mantienen posiciones largas, no descartamos que la próxima semana, con toda esa cantidad de datos, empiecen a tomar utilidades, y eso podría darle un descenso al precio del crudo de manera temporal. Lo más interesante es ver cómo el precio del mismo se debería mantener o estabilizar sobre ese rango de 50 a 55 dólares, por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. Daniel. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, entonces la lectura está muy de la mano de lo que ha venido sucediendo con las tasas de los tesoros. Recuerden que habíamos supuestamente identificado un periodo en el cual esperábamos consolidación de los niveles actuales. Sin embargo, ayer pues esos datos económicos en Estados Unidos tan positivos, de la mano de esas declaraciones del secretario del Tesoro afirmando que básicamente el recorte fiscal desde el punto de vista del tema tributario va a ser el más grande desde comienzos de los 80, cuando el presidente de los Estados Unidos fue Ronald Reagan. También interesante pues tener en cuenta que continúa la publicación de datos económicos importantes en los Estados Unidos. Hoy ISM no manufacturero, donde el mercado tiene una expectativa relativamente positiva, pasando hoy con el ISM manufacturero pasando de niveles del 51.9 al 52.5. También tenemos indicadores de peticiones iniciales de desempleo que ya fueron publicadas, suben por encima de lo esperado, pero el nivel sigue siendo muy bajo en términos históricos, 268.000 solicitudes de subsidios, eso sigue siendo muy favorable, y más bien pues el mundo muy concentrado por supuesto en esos factores políticos. Este fin de semana Italia, los bonos italianos a 10 años se están negociando
cerca de los máximos de los últimos 6 meses, cerca del 2%. De todas maneras, para un país con los problemas italianos de endeudamiento abultado, de hecho, pues es el país, es el tercer país en el mundo con la mayor relación deuda-PIB. Entonces, de todas maneras, a pesar de eso, las tasas del 2% en Italia no suenan desde el punto de vista histórico individual altas, y esto muestra la garantía que le ha dado a Italia estar perteneciendo a la Unión Europea, y también mostraría un poco de complejidad en caso de que este resultado del referendo en Italia llegara a terminar siendo la puerta para que los partidos políticos euroescépticos en Italia ganen un mayor apoyo de la población, y por ende se ponga en riesgo la pertenencia de Italia a la zona euro. Entonces es importante ver aquí todos esos temas, son temas de largo plazo. En el corto continuamos, como ustedes bien saben, con la expectativa de lo que sería la decisión de la Reserva Federal, y más importante aún, las expectativas de mercado sobre lo que sería el año 2017 frente a lo que corresponde a dinámica económica y a decisiones de esta entidad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. Tema renta fija, vemos cómo los TES el día de ayer intentan llegar a la zona del 7%, no lo logran, terminan al 7.10, hoy ya estamos al 7.13. Recordar que el día de ayer habíamos expuesto zona de venta entre el 7.06 y 7.03. Igual creemos que ya el movimiento ha sido sumamente pronunciado desde los altos de la semana pasada, el 7.45. Igual la incertidumbre, como bien lo dice Daniel, en renta fija internacional sigue. También la incertidumbre frente a la reforma tributaria sigue en Colombia, por lo cual seguimos manteniendo nuestra recomendación de venta en el 7.06, 7.03. En esa zona recomendamos cortos. De resto, mucha cautela en la toma de posiciones largas, no estamos recomendando. Sí, va a seguir entrando el inversionista extranjero, pero ya creemos que los riesgos son mayores frente a posiciones largas en esta zona, por lo cual cautela y probar zonas de corto en el 7.06, 7.3 con stop al 6.93. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.